buenos días con todos. El día de hoy vamos a conversar y dialogar en un efecto muy práctico lo que es los efectos de la declaración de concurso de un deudor. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla para hacer más didáctica esta reunión. Ok, primero, hay que tener en cuenta que los procedimientos concursales o procedimientos de insolvencia, como quieran llamarlo, es un procedimiento administrativo, no es judicial. Con lo cual nosotros tenemos pues una especie de procedimiento concursal sui generis, luego una autoridad administrativa que no es otra que el INDECOPI, que finalmente, aparte de ser agencia de competencia, proteger nuestros derechos de autor, de consumidor, también es autoridad de insolvencia. Ahora, existen comisiones separadas donde son personas especializadas en cada materia. La misma persona que resuelve temas de PI no resuelven temas concursales. En realidad son personas que conocen estas materias y que resuelven con bastante independencia. Y básicamente todas las reglas del mundo concursal están basadas en una sola norma, que es la Ley General del Sistema Concursal. Es una norma con 142 artículos, más disposiciones finales y transitorias, que en realidad eso regula. Y quizás a muchos les interese, el reconocimiento de créditos abarca mucho más que la propia normativa concursal. Abarca y depende de la estructura de su deuda. Abarca temas tributarios, temas civiles, corporativos, administrativos, etcétera, etcétera. Los procedimientos concursales en el Perú se dividen en dos. Es un procedimiento preventivo, como lo pueden ver en la parte final, y un procedimiento concursal ordinario. Nos vamos a enfocar en lo que es a pedido del propio deudor el día de hoy. Es decir, cuando un deudor se somete a un procedimiento concursal, que en la práctica es mucho más complejo de acreditar, y ya vamos a ver por qué. Un procedimiento concursal ordinario a pedido del deudor necesita cumplir con dos supuestos. El primero de ellos es que más de un tercio de sus obligaciones se encuentren vencidas o impagas, más de 30 días. Pero ojo, estos supuestos son excluyentes. O es uno o es el segundo. Mantener pérdidas acumuladas por más de un tercio del capital social pagado luego de deducidas las reservas. O cumples uno o cumples el segundo. No necesitas cumplir los dos. Además, hay una serie de documentación que se tiene que presentar. El procedimiento concursal ordinario a pedido de acreedor es mucho más simple. Es que tú, como acreedor, puedes llevar a tu propio deudor a concurso basado en dos situaciones: que tu deuda esté 30 días vencida y que sumen más de 267.500 soles, que aproximadamente $72.000. Ese es el procedimiento concursal más laxo y más común que hay, que existe al día de hoy, al menos en el Perú. Y un procedimiento concursal preventivo, ¿cuáles son los supuestos? La norma simplemente te establece que es los supuestos no contemplados en el procedimiento concursal ordinario a pedido del deudor. ¿Qué significa esto? En realidad lo que significa es que menos de un tercio de tus obligaciones se tienen que encontrar vencidas o impagas por más de 30 días, o el otro supuesto es que se debe mantener pérdidas acumuladas por menos de un tercio del capital social pagado luego deducidas las reservas. En otras palabras, el preventivo es lo contrario al ordinario a pedido de deudor, en referencia a liquidez y patrimonio, porque si se pueden dar cuenta, el primer análisis es liquidez y el segundo es patrimonio. Eso es lo que tiene que cumplir tu deudor como mínimo para poder que Indecopi analice el resto de la información. No hemos colocado qué información tiene que presentar un deudor cuando se quiere someter a un procedimiento concursal, porque es una lista extensa, pero básicamente se resumo de la siguiente manera. Es lista de acreedores, lista de trabajadores, tiene que presentar el PLAME,
tiene que presentar estados financieros auditados si es que la ganancia supera un monto determinado al año, toda información que coadyuve a la autoridad de insolvencia a tomar una decisión que efectivamente te encuentras en estos umbrales. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de los procedimientos concursales en general? El procedimiento concursal ordinario a pedido del deudor se adopta un destino. ¿Cuál es el destino? Reestructuración patrimonial o disolución y liquidación. Diametralmente opuestos. Reestructuras, buscas mantener la compañía a flote. En una liquidación, cierras la empresa y empiezas a liquidar los activos y pagar a los acreedores hasta donde alcance. ¿Qué se tiene que aprobar para que, digamos, una empresa esté propiamente en una reestructuración patrimonial? No basta que la Junta diga, nos vamos a una reestructuración y ahí quedó. No, se tiene que aprobar lo que nosotros denominamos instrumentos concursales, que es un plan de reestructuración en una reestructuración o un convenio de liquidación. En ambos supuestos se necesita más del 66% de los acreedores para aprobarse. Un procedimiento concursal ordinario a pedido de deudores es muy similar, es lo mismo. Se tiene que aprobar destino es una reestructuración y liquidación, y se tiene que aprobar un instrumento concursal que es un plan de reestructuración o un convenio de liquidación. Ahora, ¿qué se aprueba en un preventivo? En un preventivo no se adopta ninguna decisión de destino, no hay destino. La empresa continúa, ya voy a explicar al detalle qué significa un procedimiento preventivo respecto a las consecuencias, pero la empresa sigue continuando. No necesitas aprobar una prevención o algo por el estilo, ¿no? Simplemente no se adopta ninguna decisión, pero sí se tiene que aprobar un instrumento concursal que se denomina AGR, Acuerdo Global de Refinanciación, que no es otra cosa que un cronograma de pagos. Un cronograma de pagos que puede estirar a 10 años, 15 años, 20 años, va a depender, primero, quien lo presenta es el deudor y después quien lo aprueba son los acreedores. Entonces, en otras palabras, depende de la aprobación de los acreedores. En un procedimiento concursal ordinario, independientemente de que sea impulsado por el acreedor o por el propio deudor, primero, como mencionaba, se adopta una reestructuración o una liquidación. En una administración, ¿se puede perder la administración? Sí. Es decir, ¿el deudor puede perder la administración en la reestructuración? Sí, pero depende de lo que decida la Junta de Acreedores. Es decir, puedes mantener la administración, puedes remover por completo la administración o puede haber una administración mixta. Esas son las reglas de juego en una reestructuración. En una liquidación, no. En una liquidación, el deudor pierde completamente la administración y entra un liquidador registrado en el Indecopi. Hay una lista de aproximadamente 8 o 9 liquidadores donde los acreedores tienen que elegir entre estos 8 o 9. Y el procedimiento se desarrolla conforme al plan de reestructuración o convenio de liquidación, que es lo que establece el plan o el convenio. Es decir, se aprueba el plan de reestructuración y puede decir voy a capitalizar deuda, voy a condonar deuda, voy a pagar al año 1, va a haber periodo de gracias, etcétera, etcétera. En otras palabras, el procedimiento concursal continúa de acuerdo a lo que se estableció en el plan de reestructuración o convenio de liquidación. ¿Cuándo culmina un procedimiento concursal ordinario? Primero, cuando se le paga a todos los acreedores, y si no es así, culmina al menos en la liquidación en una quiebra judicial si es que hay acreedores impagos. Si en una reestructuración no alcanzan los activos para cancelar a todos los acreedores, tiene que pasar por un procedimiento de disolución y liquidación concursal para que continúe ahí la empresa y con eso terminar su salida ordenada del mercado, que probablemente sea una quiebra judicial. Pero el preventivo, de nuevo, diametralmente distinto, es, una vez más, solo lo solicita el deudor,
no se adopta destino, la empresa nunca pierde la administración, no hay forma de que pierda la administración, siempre la va a mantener. Y acá hay una novedad, y es que el procedimiento concursal concluye con la aprobación de la GR. Es decir, que si la Junta de Acreedores, los acreedores, acuerdan aprobar este AGR, que es un cronograma de pagos, el procedimiento concursal concluye, con lo cual, registralmente hablando, limpias la partida registral de la empresa, es decir, inscribes la aprobación del AGR señalando yo ya salí del procedimiento concursal. Con lo cual, en la práctica, eso es muy beneficioso para el deudor. ¿Por qué? Porque tienes empaquetada una deuda, que eso es, digamos, complejo para los acreedores, pero para el deudor tienes, digamos, la empresa de alguna manera saneada porque te estarías controlando a tu núcleo duro de acreedores en un cronograma de pagos. ¿Cuáles son las etapas de los procedimientos concursales? No son las mismas, no, acá hay que mantener un poco la cordura en el sentido de que hay etapas muy marcadas en el procedimiento concursal, en los procedimientos concursales en el Perú. Hay una etapa preconcursal y una concursal. Sea cual fuese el procedimiento concursal que adopte un deudor preventivo o ordinario, siempre tiene que haber una publicación para que opere la suspensión de exigibilidad. ¿Ok? Entonces vamos por partes. Existe una etapa preconcursal donde la empresa no está en un procedimiento concursal propiamente dicho, los efectos del procedimiento concursal no se dan, sino que simplemente la autoridad de insolvencia está analizando la documentación. Nosotros somos muy distintos a otros países. Seguro van a comparar con Estados Unidos. Nosotros no tenemos ese sistema del automatic state, no lo tenemos. ¿Okay? No es que inmediatamente presentas la solicitud y ya te acoges a los efectos. Es decir, en otras palabras, dejas de pagar deuda y nadie te puede ejecutar. No, acá no es así. Acá tienes un tiempo que la autoridad de insolvencia o la autoridad concursal en el Perú, que es el INDICOPI, se demora en analizar la documentación. ¿Qué hay documentación? Básicamente lo que presenta el deudor o su acreedor en su defecto para cumplir con los umbrales que hablaba al inicio. ¿De acuerdo? Menos de un tercio de obligaciones y que tu capital social pagado no sea, deducidas las reservas, no sea menos de un tercio o más de un tercio, depende qué procedimiento hayas iniciado. Bueno, finalmente, la autoridad de insolvencia termina resolviendo a favor de- del deudor o del acreedor un inicio de concurso, con lo cual emite una resolución, pero con eso no es suficiente. Para que una empresa esté en un procedimiento concursal, tiene que publicarse la situación de concurso en el boletín concursal del INDECOPI, que solo salen los días lunes. No hay otra fecha, no hay otro día, solo salen los días lunes. Incluso salen días lunes feriados, por si acaso. ¿Ok? Se ha dado casos. Entonces es a partir de ese momento hacia adelante que empieza a transcurrir lo que es la etapa concursal, que ahí sí se cumple a partir de ese momento los efectos que gatillaría lo que es estar inmerso en un procedimiento concursal. ¿Cuál es el desenlace inmediato? Reconocimientos de créditos. Es decir, que todos los acreedores que tengan deudas vencidas o impagas, y acá, insisto, hay que ver caso por caso porque no necesariamente tu deuda vencida no es crédito concursal. En realidad sí lo es, incluso sin haber emitido comprobantes, pongo un ejemplo, facturas, la deuda sí es concursal porque prestaste el servicio antes de la fecha de concurso. Pero bueno, insisto, son particularidades que se tiene que ver en cada acreedor. Y la otra etapa es junta de acreedores, que no es otra cosa que una reunión, ya va a explicar Carlos Carvajal esta parte, donde es una reunión virtual donde todos los acreedores, al menos por ahora, es virtual, 20, 25, hay algunas juntas, de 10, 9 son virtuales, hay algunas que son presenciales, ojalá que las juntas del 2025 no sean presenciales, porque demanda muchísimo tiempo de despliegue. Normalmente las juntas presenciales eran en el auditorio o en los auditorios del Indecopi, con lo cual había que asistir presencial, registrarse, esperar el quórum, tomaba mucho tiempo. Eso se daba antes de la pandemia. A partir de la pandemia se dieron 100% de las juntas virtuales
pero ha habido casos en particular que ha habido juntas presenciales, ¿no? Que básicamente se acuerda el destino del deudor, la aprobación de los instrumentos concursales que les mencionaba, que no es más que los planes de reestructuración, convenio de liquidación o acuerdo global de refinanciación en un preventivo. Y esto es lo que tienen que tener en cuenta para saber que una empresa está en concurso. Esta es una publicación del boletín concursal. Este es un ejemplo de un preventivo, ¿ok? Esta es una publicación que se ha dado hace aproximadamente menos de un año atrás y miren lo que dice, ¿no? Boletín concursal, publicación del concurso, fecha de publicación 16 de septiembre 2024. No tiene por qué decir que es día lunes, estoy casi seguro que ha sido día lunes, ¿no? La Comisión de Procedimientos Concursales, basado en el artículo 32, pone en conocimiento que la siguiente persona jurídica quedó sometida a un procedimiento concursal preventivo, ¿ok? Pone dónde se tramita, la sede central, eso quiere decir en Indecopi en Lima, en San Borja. ¿Por qué? Porque ahí es donde se presenta las solicitudes de reconocimientos de crédito. Por eso señalan dónde y el número de expediente para que se establezca. Pero miren el asterisco, dice, ha solicitado la suspensión de exigibilidad de obligaciones. ¿Qué significa esto? En un preventivo, el deudor tiene la oportunidad de pedir la suspensión de exigibilidad de obligaciones. En otras palabras, no pagar deuda. Como que no. ¿De acuerdo? Esa es una liberalidad que da la norma concursal al deudor. En la práctica, nunca he visto un caso donde un deudor no haya solicitado la suspensión. Entonces, al solicitar la suspensión, lo tienes que poner por escrito en tu solicitud y sale este asterisco. Ha solicitado la suspensión de exigibilidad de obligaciones. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que este deudor está en su derecho de no pagar deuda. Por lo tanto, si es que alguien le quiere cobrar deuda pasada, su defensa es, estoy en un procedimiento concursal, ingresa tu crédito o, digamos, solicítalo ante el INDECOP. ¿Y qué otra cosa más te dice? Te dice que tienes 30 días hábiles posteriores a la fecha de publicación de este aviso, más al término de las instancias, depende de dónde te ubiques. En otras palabras, tienes 30 días para personarte. Lo que no te dice este aviso es que en un preventivo solo tienes 30 días para personarte. En un ordinario, el día 31 sí te puedes apersonar, pero pierdes tu derecho de voto. En el preventivo, no. En el preventivo, si tú te presentas el día 31, tu crédito es improcedente. Por lo tanto, no vas a cobrar tu deuda. Y quedas a liberalidad del deudor que si tu deuda está en su contabilidad, te ingrese al final de la cola de cobros en el cronograma de pagos. Es decir, que primero cobran en un preventivo los reconocidos, que puede decir 10 años, y los no reconocidos cobrarían al año 11. Eso es lo que ocurre en un preventivo si es que no te presentas dentro de los 30 días hábiles posteriores a este aviso, que igual lo voy a explicar más adelante. Y esta es una publicación de un procedimiento concursado ordinario. En realidad, vuelve a señala y especifica que está inmersa esta empresa en un procedimiento concursado ordinario, el nombre de la empresa, la sede donde se ubica y que tiene 30 días hábiles, de nuevo, posteriores a la fecha de la publicación de este aviso. No te establece qué pasa si ingresas en el día 31, porque en realidad eso es otro artículo y otra normativa. ¿Y cuáles son los efectos de la publicación de la situación de concurso en cualquier procedimiento concursal? Porque en el preventivo, como les digo, de mi experiencia, todos, no he visto ningún caso de que no haya solicitado la suspensión de exigibilidad de obligaciones, y es que primero te suspenden la exigibilidad de obligaciones. ¿Qué significa esto? No pagas deuda. El deudor está en su derecho de no pagar la deuda, de decirle a sus acreedores que de la deuda que se generó desde la publicación del concurso hacia atrás, que no les va a pagar porque, porque están inmersos en un procedimiento concursal. Incluso hay procedimientos sancionadores contra acreedores por ejercer acciones coercitivas sabiendo que están en un procedimiento concursal. Dos, marco de protección legal del patrimonio del deudor, es decir, la intangibilidad de los activos del deudor. Si tienes una medida cautelar en forma de inscripción, se mantiene.
Pero si tienes una medida cautelar, por ejemplo, en forma de retención de cuentas, el deudor tiene todo su derecho de pedir al juez que levante esas, esa medida. Porque todas las medidas cautelares que signifique desposesión tienen que ser reintegradas al patrimonio del deudor. ¿Ok? Ninguna ejecución, subasta, etcétera, de activos tampoco se puede llevar a cabo, se tendrían que suspender. Y finalmente da pie a que se pueda demandar las famosas ineficacias concursales, o seguro lo han escuchado, periodo de sospecha, que es un año atrás de la presentación de la solicitud de un procedimiento concursal ordinario y también un efecto hacia adelante cuando se presente o se apruebe, mejor dicho, el plan de reestructuración o el convenio de liquidación o incluso hasta el AGR. Y acá viene lo que les mencionaba, etapa de reconocimientos de crédito, ¿no? Que es muy importante y hay una precisión que tengo que decirles. Estadísticamente hablando, solo el 70% de los acreedores de un deudor se presentan al procedimiento concursal. ¿Por qué? Porque el 30% es desconocimiento, no se sabía, el deudor seguía todavía en negociaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es estadísticamente hablando. Entonces, la etapa de reconocimiento de crédito se gatilla publicado recién el concurso, se da en un procedimiento, se da la apertura para que todos los acreedores concurran al procedimiento concursal para que les reconozcan sus créditos. ¿Ok? Ahora, si bien la norma dice que tienes que presentarte dentro de los 30 días posteriores al concurso en un ordinario, sí puedes presentarte dentro, como lo mencionaba, en el día 31, día 60, día 90, etcétera. ¿Cuál es el castigo para este acreedor poco diligente? Porque así señala la exposición de motivos de la norma concursal del año 2002, es que este acreedor que se presentó después tiene derecho a cobrar derecho económico, pero no tiene derecho político, es decir, no vota en junta, salvo en una liquidación. Ya voy a explicar que en una liquidación todos los acreedores por fuera de atracción tienen derecho de voz y voto, en una liquidación. Y como les mencioné, en un preventivo posterior a los 30 días es improcedente. ¿Ok? Continúo. Bueno, la comisión, ¿qué cosa analiza? ¿No? La autoridad de primera instancia que analiza para reconocer créditos a un deudor. No es tan sencillo, no es tan sencillo de agarrar y lanzar los documentos a Indecopy y que ellos lo reconozcan. En realidad no es así. Lo que se hace es, se tiene que explicar la trazabilidad de la deuda. A mayor monto va a ser más información que vayan a requerir. Estamos hablando de el servicio prestado, si hay valorizaciones, certificaciones, etcétera, etcétera, previamente a la emisión de una factura, la aceptación de la deuda por correo electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, es toda una información en conjunto que busque que la autoridad concursal tome una decisión a favor de las acreencias. No basta con una factura, eso no es suficiente. Claro, una factura de $1000 no habría ningún problema, pero de $1.000.000 sí. ¿Ok? Va a buscar la autoridad de insolvencia encontrar la trazabilidad de toda la deuda. Y efectivamente, puedes pedir capital, intereses, gastos, lo que sea, pero si no te reconocen la totalidad de tus créditos, tienes la oportunidad de interponer recursos administrativos, que es reconsideración, apelación y también un hecho muy importante que no está en esta lámina, orden de preferencia. Si se tiene alguna garantía, alguna medida cautelar ejecutada, etcétera, etcétera, se tiene que colocar o se tiene que describir y explicar en el primer momento, porque después pierden su derecho. El orden de preferencia es en caso la empresa pueda ir a un procedimiento de liquidación. El orden de preferencia no te ayuda mucho en una reestructuración y en el preventivo ni qué decir, pero sí en una liquidación. Solo para que tengan una idea, en un procedimiento concursal ordinario, cuyo destino es la disolución y liquidación, el orden de preferencia es el siguiente. Primero cobran los acreedores laborales y fondos de pensiones.
disminuidas las comisiones, que son quinto orden. Segundo, cobran los acreedores garantizados, aquellos que tengan medidas cautelares ejecutadas y los que tengan hipoteca, garantía mobiliaria, etcétera, etcétera. Cuarto, la autoridad tributaria, perdón, tercero, la autoridad tributaria y quinto, acreedores comerciales comunes sin garantía. Eso es en una liquidación. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a ver en el preventivo qué pasa si fracasa el AGR, la aprobación del AGR. Continúo. Entonces, la autoridad concursal en una etapa de reconocimiento de créditos recibe las solicitudes de crédito, una avalancha de acreedores. ¿Y qué es lo que sucede? Como les mencionaba, no es que lancen la información y con eso es suficiente. La autoridad de insolvencia analiza la cuantía, la existencia, la legitimidad y el origen de la deuda. Y no solo eso, le corre traslado al deudor para que manifieste su posición. Basta que diga que no se le debe 1.000, sino 500, y la discusión empieza. Empiezan los requerimientos de información y demás, donde te tienes que defender. Recuerden que un procedimiento concursal de reconocimiento de crédito es un procedimiento trilateral dentro del mundo administrativo. Es una disputa. Tienes que crearle convicción a la autoridad de insolvencia, pero a la vez desvirtuar lo que el deudor haya señalado en contra. Ahora, también ocurre la inversa. El hecho que el deudor diga, sí, te debo 1.000, no significa que la autoridad de insolvencia te vaya a reconocer, para nada. La autoridad de insolvencia tiene toda la independencia de analizar y de pedir información hasta cierto límite. Porque acá viene el segundo punto, el tercer punto que quería mencionarles, y es que en caso de vinculación, la labor de investigación se eleva, el estándar probatorio se eleva. Si no eres vinculado, puede pedirte información adicional, sí, pero no una cantidad exorbitante como lo hacen en un acreedor vinculado, porque no tiene sentido, no tiene por qué elevar el estándar probatorio. De acuerdo a la normativa concursal, ¿cuáles son las deudas susceptibles de ser reconocidas? Son aquellas originadas hasta la fecha de publicación, o mejor dicho, del concurso, o mejor dicho, desde la publicación hacia atrás. Y dice deuda originada, no señala deuda facturada, deuda vencida, deuda no vencida, no, dice originada. Y acá paso a señalar lo siguiente. Hay pronunciamientos de la autoridad de insolvencia donde señala que basta con brindar el servicio sin emitir facturas para establecer que esa deuda es concursal. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, la pregunta es, va a depender si es que el deudor te la paga. Le pongo el siguiente ejemplo. Si tu deuda se generó en junio, el concurso se publicó en julio y tú facturaste en agosto, y el deudor te pagó en agosto porque se emitió la factura en agosto, en realidad no habría problema alguno porque no había problema porque la sustentación de parte del deudor es que me guío por las facturas. Pero ya vamos a ver al final de la reunión que hay una resolución que por ahora es criterio, donde puede que el deudor tenga un problema con esos pagos. Ya lo voy a mencionar. Bueno, ¿y qué pasa con los créditos generados después del concurso? Son postconcursales y se pagan al vencimiento. Es decir, que no tiene sentido solicitar esos créditos como reconocimiento de créditos, valga la redundancia, porque van a ser declarados improcedentes. La lógica es que los créditos, las obligaciones generadas después del concurso se paguen al vencimiento. ¿Por qué? Por la continuidad del mercado. Es más, hay un artículo en la norma concursal, el artículo 31, donde establece pues que los contratos donde se desprenda un servicio, digamos, cotidiano, que si bien se suscribió anterior al concurso, pero que se sigue dando con el tiempo a futuro, después del concurso, se tendrían que mantener y que no habría ningún problema. Eso es lo que establece el artículo 31. Continúo, entonces, con la etapa de reconocimientos de créditos. Son las solicitudes, los créditos concursales son las solicitudes que se presentan los 30 días posteriores al concurso.
y que sean reconocidos por la autoridad concursal. Si te presentas dentro de los 30 días, son considerados los famosos oportunos, donde tendrás derecho de voz y voto. Si te presentas después, te consideras tardío. Y en las primeras juntas no votas. ¿Cuándo votaría estos tardíos? En una disolución y liquidación. Cuando se acuerda la disolución y liquidación de la empresa, ocurre lo que se denomina fuero de atracción. Todos los acreedores concurren. ¿De acuerdo? Ambos tienen derechos económicos, tanto el oportuno como el tardío, en un procedimiento concursal ordinario, pero la diferencia es que el oportuno no vota, perdón, el oportuno vota en junta y el tardío no vota en junta, salvo que se apruebe una disolución y liquidación. Y como les he mencionado, ¿qué pasa en un procedimiento concursal preventivo? No existen los tardíos. Se declaran liminarmente improcedentes. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Bueno, se queda en la benevolencia, lamentablemente, del deudor que registre la deuda en su contabilidad para que vayas al final de la cola como acreedor no reconocido dentro del cronograma de pagos de la AGE. Entonces, haciendo un breve resumen, según el origen de los créditos, se da desde la fecha de publicación hacia atrás, son deuda concursal, y la fecha de publicación hacia adelante son créditos postconcursales que se paga al vencimiento. Y conforme una fecha de presentación de la solicitud, 30 días después del concurso son oportunos y 30 días después de la publicación, después de estos 30 días, el día 31, son tardíos. Esto es un procedimiento, esto último es en un procedimiento concursal ordinario, como he mencionado en el preventivo, no existe. ¿Cuál es la importancia de presentarse en un procedimiento concursal como acreedor? Primero, otorga derechos políticos y económicos. Perdón, políticos votas, económicos te cancelan la deuda. No hay otra forma de que te cancelen la deuda en un mundo concursal. Si ustedes o ya se inició un procedimiento judicial de cobro, muchas veces no tiene sentido continuar, porque si existe, acá regreso a esta lámina, si existe una cuestión litigiosa en la cuantía, la existencia, la legitimidad o el origen, su crédito será suspendido y se declara contingente hasta que culmine el proceso judicial. ¿Por qué? Porque la autoridad concursal establece que puede haber diferencias de pronunciamientos. La autoridad judicial puede decir 1000, Indecopi puede decir 1200. Por lo tanto, Indecopi lo que hace es suspender el caso, lo congela hasta que culmine el procedimiento judicial. Ahora, si está muy avanzado, sí, tendría que culminar o tendrían que ver caso por caso. Muchas veces los casos han sido iniciados recientemente y la recomendación es no continuar con el proceso judicial porque la única vía de cobro es la concursal, salvo que la cuantía la determine un juez, por ejemplo, una indemnización. Ahí Indecopi no entra a tallar si necesita un pronunciamiento judicial. Insisto, se tiene que analizar caso por caso. ¿Ok? Y así como yo estoy explicando un caso por caso, Indecopi es lo mismo. Analiza cada acreedor uno por uno. Agarra las solicitudes de reconocimiento de crédito, los divide en créditos comerciales y laborales y empieza a analizar uno por uno. Bueno, cada acreedor es un mundo distinto. Te permite participar en las decisiones relacionadas al destino del deudor, ¿no? Reestructuración, liquidación, incluso preventivo, porque es muy difícil obtener información cuando no participas del procedimiento concursal. Se obtiene, pero después de varios días y por acceso a la información pública o conversando con colegas, que no es lo mismo. Permite al acreedor tener una visibilidad adecuada de lo que está ocurriendo en la tramitación del procedimiento y del recupero, qué es lo que se hizo, por qué se votó en condonación, por qué se votó capitalización, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso del preventivo, permite participar en la única junta que hay en el para aprobar el AGR, que básicamente establece un cronograma de pagos, ¿no? Con esto, esta parte de reconocimiento de créditos hemos culminado. Voy a darle el uso de la palabra a Carlos para que explique lo que es junta de acreedores. Adelante, Carlos.
Gracias, Anthony. Buenos días con todos. A continuación voy a conversar un poco con ustedes, continuando la presentación respecto a la siguiente etapa después del reconocimiento de crédito, que es la Junta de Acreedores. Ya una vez que ha culminado la etapa de reconocimiento de créditos, es decir, que tal como lo señaló Anthony anteriormente, ya la comisión, la autoridad concursal, termina de analizar, revisar todas las solicitudes de créditos presentadas oportunamente y haber emitido un pronunciamiento, una resolución a favor de los acreedores o denegando en todo caso, es en ese momento en el cual ya la autoridad concursal se encuentra en la facultad de poder designar una fecha para convocar a la instalación de junta de acreedores. Aquí resalto un tema que a veces es recurrente en consulta. Esta facultad la tiene la autoridad concursal. Su secretaría técnica, la comisión, son los que, de acuerdo a la disponibilidad con la que cuentan, asignan una fecha para que recién se pueda convocar la junta. No depende de otra autoridad más que de ellos, básicamente. Eh, la junta de acreedores, como tal, va a estar conformada por todos aquellos acreedores que cuenten con créditos reconocidos. Así lo establece la norma concursal. Aquellos créditos que se hayan presentado de forma oportuna van a participar en esta junta, en la primera junta, la junta de instalación, con derecho a voz y voto. En la primera junta se van a adoptar una serie de acuerdos que establece de forma primaria la norma concursal en el artículo 50.4, que vamos a explicar brevemente. Básicamente, como señalaré, un aspecto relevante que considero siempre en este tipo de juntas es la designación o la elección de las autoridades. Las juntas en un procedimiento concursal ordinario y preventivo son completamente distintas, ¿no? En el caso de un preventivo, como ya lo señalaba anteriormente Anthony, se aprueba básicamente el cronograma de pagos, que es el AGR, lo cual supone de manera evidente una participación activa del deudor, quien obviamente tendrá que explicar y sustentar las razones por las cuales propone este cronograma de pagos para que sea aprobado mediante el AGR. En un procedimiento concursal ordinario, que es el común, que es el que se desarrolla todos los días, no se da necesariamente de esa forma. Hay juntas de acreedores de instalación en las cuales, por ejemplo, no se presenta el deudor. Al no ocurrir esto, obviamente, no se espera una propuesta de reestructuración y eventualmente la Junta podrá adoptar el destino que le convenga. Podría ser una liquidación, suele ser incluso una liquidación, al no tener ninguna información relacionada a los bienes, digamos, de la deudora o a qué actividad económica está realizando, digamos, en este momento ya iniciado su concurso. En la siguiente lámina les pongo a continuación, un momento, en la siguiente diapositiva, básicamente les explico un poco lo que se va a decidir o se va a acordar en la primera junta de acreedores en la instalación, después de que ya la comisión, en este caso, publica la convocatoria en el boletín concursal del INDECOPI. La elección de autoridades de la junta, el destino, que ya lo hemos conversado, la aprobación del régimen, el plan y la elección del comité de junta de acreedores. No necesariamente en la primera junta, en esta junta de instalación, se van a acordar todos los puntos que están en la agenda que les estamos mostrando en este momento. En la práctica a veces no suele ser así. Se eligen las autoridades, por ejemplo, se posterga la decisión del destino de la deudora, sea liquidación o reestructuración, y eventualmente la aprobación del instrumento. Situación distinta es la que ocurre con la GR en el preventivo, ¿no? Solamente hay una junta única y tiene que aprobarse, ¿no? No se aprueba, hay otra consecuencia, pero sería solamente ese el único punto de agenda. Un aspecto que yo señalé aquí y quería conversar con ustedes que considero relevante es la elección del presidente y vicepresidente. ¿Por qué sería importante? Porque en el procedimiento concursal ordinario, como ya se explicó, se aprueban instrumentos concursales que van a determinar el funcionamiento, el desarrollo del procedimiento, que pueden implicar a lo largo del tiempo tal vez muchos años, dependiendo, por ejemplo, si es una reestructuración a largo plazo o una liquidación de repente que va a requerir recuperar bastantes bienes por parte de la entidad liquidadora designada. Entonces, en el camino, probablemente, es casi seguro que se desarrolle más de una junta de acreedor. Entonces, aquí la labor del presidente o vicepresidente, según sea el caso, va a ser la de convocar a juntas, así como la elaboración de las actas y la presentación de estas a través en el libro de actas de junta de acreedores correspondiente para que sea firmado por el representante de la comisión.
¿Y esto qué relevancia tiene? Porque estos instrumentos, ya debidamente firmados por el representante de la comisión, van a permitir que se puedan inscribir estos acuerdos en la partida registral de la empresa que se encuentre sometida a concurso, ¿no? Con lo cual se va a continuar con el procedimiento. Por ello es que esta labor es importante. Tan es así que incluso el no cumplir con estas funciones, como por ejemplo la presentación de las actas, la elaboración de las mismas o la convocatoria a junta, podría traer como consecuencia una sanción administrativa, ¿no? Que sería en este caso a través del inicio de un procedimiento sancionador, administrativo sancionador, a cargo de la Secretaría de Fiscalización de la Comisión de Procedimientos Concursales, la FCO. A continuación, en la siguiente lámina, les cuento un poco lo que ocurre el día de hoy. El día de hoy, la mayoría, casi por no decir todas las juntas de acreedores son de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Está en la siguiente lámina, por favor. Creo que está. Correcto. En la actualidad, las juntas de acreedores se dan por la plataforma Zoom. Ya eso lo hemos mencionado y es así desde el año 2020 a raíz de la pandemia. Esta plataforma es administrada por la Secretaría Técnica, en este caso por la autoridad concursal, ¿no? Y esto tiene algunas implicancias. Por ejemplo, cuando se publica y se pone a disposición en el boletín concursal la convocatoria a junta de acreedores, la Secretaría Técnica incluye los enlaces para el registro y el acceso a la junta de acreedores, ¿no? Los enlaces de registro son importantes, ¿por qué razón? Porque es ahí donde los acreedores y sus representantes, de ser el caso, como lo mencionaremos más adelante, van a poder inscribirse para que puedan ser aceptados e ingresar a la junta virtual. Una vez que uno se registra, que un acreedor se registra en estos enlaces con los datos que le corresponden, DNI y correo electrónico, y obviamente cuenta con las facultades para poder representarse a sí mismo, en todo caso al deudor, al acreedor, perdón, que esté representando, incluso al deudor, es que va a recibir por parte de la autoridad concursal de la comisión el correo con el enlace para poder acceder a la junta, ¿no? Entonces, en este punto sí va a ser importante que, por ejemplo, si en caso delegamos representación, cumplamos con hacerlo previamente al registro. ¿Por qué razón? Porque si no se hace previamente al registro, solamente se va a considerar como autorizado, como persona autorizada o representante para participar en la junta, en el caso de una persona jurídica, al representante que se apersonó mediante reconocimiento de créditos. Por lo cual es importante que esto se haga previamente y no tener ningún inconveniente al momento de poder realizarse la junta y poder acceder oportunamente, ¿no? La junta de acreedores virtuales participa un representante de la comisión en determinadas situaciones. Es quien dirige la reunión, principalmente en la instalación de la junta de acreedores, y también tiene que participar en casos se tenga que optar por el destino, por la aprobación del destino del deudor y la aprobación de los instrumentos concursales que hemos hablado, tanto en un procedimiento concursal ordinario como en un procedimiento concursal preventivo, sea el caso del AGR, ¿no? Hay situaciones en las cuales el representante de la comisión no va a participar, en la cual se adopten otro tipo de acuerdos, que no son los que estamos señalando aquí en la lámina. En esos casos es el presidente de la Junta de Acreedores quien se va a encargar, por ejemplo, de tomar nota del quórum, la asistencia, validar a los representantes y poder iniciar la Junta de Acreedores. Se desarrolla la reunión y lo que corresponde después, incluso el presidente remita el acta y lo demás, que la grabación incluso de la reunión, a la comisión para que sea incluido en el expediente principal. Entonces, como vemos, el presidente tiene una labor importante en cuanto al desarrollo de las futuras juntas de acreedores que se dan después de la instalación, en el caso del procedimiento concursal ordinario sobre todo, en el cual pueden ser varias, ¿no? Y también con la labor de la elaboración de las actas que van a ser incluidas en el libro de actas de junta de acreedores. Asimismo, también en cuanto a la representación, efectivamente, tanto la deudora como los acreedores con créditos reconocidos pueden ser representados, para lo cual tienen que otorgar una representación, obviamente legalizada debidamente, y que sea acreditada ante el INDECOPI, presentada ante el INDECOPI en el expediente, para que estos representantes puedan registrarse en el enlace de registro de la plataforma Zoom que pone a disposición la comisión y luego poder acceder a la reunión de junta virtual, de junta de acreedores virtual que se va a desarrollar y va a ser en este caso para poder aprobar los puntos de agenda que correspondan. Eso es principalmente en cuanto a lo que es la junta de acreedores.
A continuación le cedo la palabra a Anthony para que pueda continuar con lo que queda de la presentación. Gracias, Carlos. Antes de llegar a los comentarios finales, retomo un poco la etapa de reconocimiento de crédito. Lo que pueden ver en pantalla es un precedente de observancia obligatoria de este año que no ha sido publicado, por lo tanto, al día de hoy no debería contarse como precedente de observancia obligatoria porque existe una norma que establece que para que esto sea así tiene que ser publicado en el peruano y no ha sido así, pero es una resolución que existe, así que se puede tomar como un criterio. ¿Qué es lo que establece, que ha establecido la sala concursal? Que todo pago que haya realizado el deudor a un acreedor cuando no se le debió realizar este pago, es decir, que operaba la inexigibilidad de obligaciones, no se considera como una actividad normal del desarrollo del deudor. ¿Por qué menciona esto? Porque existían varios criterios y recientes, lo más anecdótico es esto, 2022, 2023, incluso hasta 2024, donde señalaba que si habían pagos dentro de una reestructuración o liquidación que estaban inmersos en este periodo de inexigibilidad de obligaciones, podrían ser válidos porque se hacían dentro del marco de esta frase, ¿no? Desarrollo normal de la actividad del deudor. Jane Decoppe ha dicho que no es así y que esto amerita una sanción que va como mínimo de 1 a 100 UITs. Ahora, la pregunta es, ¿a quién sanciona? Por el momento solo establece al deudor y a su representante. No ha establecido al acreedor, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando se da este tipo de análisis, se manda, Indecopi manda a investigar dentro del procedimiento sancionador no solo al deudor, sino al acreedor que recibió el monto. Y hay un artículo de la norma concursal donde establece que se puede sancionar a acreedores, ¿ok? El precedente no lo establece, ojo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando se reciben pagos de un deudor cuando en realidad no lo podían haber hecho. ¿Ok? Esto, como les digo, por ahora no es precedente hasta que se publique, probablemente se publique en los próximos días o semanas, pero es un criterio. ¿Ok? Al menos hay que adoptarlo de esa manera. Bueno, como comentarios finales podemos concluir varias cosas, y es primero, los procedimientos concursales ordinarios pueden ser iniciados por el deudor o por su acreedor, pueden ser y el preventivo solo es iniciado por el deudor y ambos, para que opere los efectos del concurso, tiene que publicarse en el boletín concursal. ¿De acuerdo? Es decir, la suspensión se produce tanto la suspensión de exigibilidades, que no es otra cosa que el no pago, se produce tanto en el procedimiento concursal ordinario como en el preventivo en la publicación del concurso. Por lo que se entiende que esas actividades siguen, o sus obligaciones a futuro siguen su curso normal. ¿De acuerdo? El pago de la deuda concursal en el marco de esta suspensión de exigibilidad puede ser sancionada por la autoridad concursal. Al menos al deudor sí. Por ahora no ha establecido nada al acreedor, pero creo que sí tiene elementos para al menos buscar un análisis más profundo sobre eso. En caso de un procedimiento concursal ordinario, el destino son dos, una reestructuración y una liquidación, y para que esto siga su trámite, tiene que aprobarse un plan de reestructuración en una reestructuración o un convenio de liquidación. ¿De acuerdo? En un preventivo solo se aprueba en una única junta el acuerdo global de refinanciación, que insisto, no es más que un cronograma de pagos. Y a tener en cuenta es, en la posición de un acreedor, el apersonamiento oportuno es relevante para participar en la junta, para tener visibilidad de lo que ocurre en la junta. No es lo mismo participar en la junta como acreedor con derechos políticos y económicos que solo derechos económicos, porque es difícil obtener la información de la autoridad concursal, sobre todo en corto tiempo, porque en realidad
hay que pedirlo por acceso a la información pública y eso toma mucho tiempo. Y como ya he mencionado, el procedimiento concursal preventivo no admite acreedores tardíos, sino dentro del apersonamiento, se tiene que dar, mejor dicho, dentro de los 30 días hábiles de publicado el concurso. Con esto, eh, tenemos 5 minutos para responder algunas preguntas. ¿Quién elabora el plan de reestructuración? Lo elabora el deudor, ¿de acuerdo? El deudor, quien inicialmente es quien elabora un plan de reestructuración, lo presenta y lo presenta ante los acreedores y son ellos los que van a aprobar o no el plan de reestructuración. Ahora, si se remueve la administración, si se remueve, es decir, si hay un régimen mixto o un administrador concursal registrado ante Indecopi, es este quien lo presenta. ¿De acuerdo? Entonces, quien elabora el plan de reestructuración es quien ejerza la administración del deudor en ese momento. Dentro del plan de reestructuración, ¿podría solicitar a la Junta que la empresa libere los activos del fideicomiso? Eso es una buena pregunta y eso depende mucho quiénes son los fideicomitentes y es que de acuerdo a las reglas o la constitución del fideicomiso lo establecen. Muchas veces no lo establecen, el fideicomiso está fuera del mundo concursal. Ahora, si los fideicomisarios, los fideicomitentes, concuerdan en disolver, porque sí ha habido casos donde se disuelven los fideicomisos, eh, se podría retornar el activo principal al concurso. Y esta es una buena pregunta que nos estábamos saltando, y es, si no se aprueba el AGR, ¿qué ocurre? Es una buena pregunta y es la siguiente. Si no se aprueba el AGR, que se tiene que aprobar con más del 66%, antes de que concluya el procedimiento concursal sin aprobar el cronograma de pagos, se da la oportunidad a los acreedores que en un 50% vayan a acordar someterse a un procedimiento concursal ordinario. Es decir, que el 50% de los acreedores, si deciden ir a un ordinario, pasan a un procedimiento de esta magnitud, con lo cual en los próximos días se emite una resolución de parte de Indecopi, se publica en el boletín concursal el aviso de que la empresa está en un procedimiento concursal ordinario, se da de nuevo la apertura a todos los acreedores que tienen que concurrir y finalmente la empresa puede estar sometida a una reestructuración o una liquidación. Eh, no, en realidad la compra de una empresa en medio de un concurso no afecta porque es un cambio de administración. Ahora, si tú me preguntas, ¿puede haber un periodo de sospecha en la venta de acciones en estas situaciones? Estoy respondiendo a la pregunta de qué ocurre cuando existe una compra en el medio de un procedimiento concursal. Puede que se gatille una especie de periodo de sospecha, sí, pero para eso primero se tiene que estar inmerso en un procedimiento concursal que al día de hoy esta empresa que señalan no está inmersa en un procedimiento concursal. Para demandar un tema de ineficacia se tiene que estar en un periodo de sospecha y ver cuál de los umbrales está. Eso, digamos, podría, insisto, podría, porque va a depender quién impulse la demanda, podría ser una potencial demanda de ineficacia. Pero en realidad, si la compra es beneficiosa, no tendría mucho sentido, voy a seguir bajando, no tendría mucho sentido. Eh, Se aprueba, pasa el lapso, pero empieza el tiempo, debe comenzar, ¿no? ¿Puede la deudora no ejecutar? ¿Qué pasaría? Ok, la pregunta es la siguiente, ¿qué pasa si se aprueba en una reestructuración, un plan de reestructuración, o hay un cronograma de pagos y este se incumple? Si se incumple el cronograma de pagos en un plan de reestructuración, lo que ocurre es que la empresa, al incumplir el plan, pasa la empresa a una disolución y liquidación. Pero esa disolución y liquidación tiene que ser declarada por la autoridad de insolvencia. Ahora, ¿qué pasa en un AGR si se incumple los cronogramas?
automáticamente queda resuelto. No tienes que hacer nada más. En otras palabras, se incumple, por ejemplo, la cuota que se debió pagar en marzo 2025 no se ha pagado al día de hoy, ese acreedor o esos acreedores ya pueden iniciar su cobro cotidiano, es decir, las vías judiciales correspondientes. En, ok, eso es una buena pregunta también. En caso, ¿qué es lo que señalan acá? ¿Qué pasa si en una liquidación eres un acreedor de quinto orden y no hay atisbos de que vayas a cobrar tu deuda? ¿Ok? Acá tienes que, y acá lo que voy a señalar es con sumo cuidado. La norma concursal establece que el propio Indecopi te puede emitir un certificado de incobrabilidad. ¿De acuerdo? Con ese certificado de incobrabilidad tú puedes deducir este monto en tu contabilidad. Pero pongo el siguiente candado sobre la mesa. Hace un año aproximadamente, la SUNAT emitió un informe señalando que los certificados de incobrabilidad emitidos por el Indecopi por sí solos no es medio probatorio suficiente para castigar la deuda. ¿Por qué? Porque se aplicaría como una irrenunciabilidad al cobro de tu deuda. Sé que es totalmente absurdo, pero es una opinión de la SUNAT. No lo ha emitido en un caso ni nada por el estilo. Por lo tanto, para evitar este tipo de complicaciones, nuestra recomendación es que esperen que el liquidador concursal culmine la quiebra judicial y que pidan el certificado de incobrabilidad al juez comercial que tramita la quiebra. De acuerdo a esta opinión de la SUNAT, sí sería posible la deducción de la deuda y por tanto el castigo cuando el certificado de incobrabilidad lo emitió el juez. Y respondo esta última para no aburrirlos más. La suspensión de obligaciones termina, no es que pierda mi derecho a que paguen si no me inscribo en la Junta, en PCO. No, sí lo pierdes. Es decir, si tú en un procedimiento concursal preventivo no presentas, no presentas tu reconocimiento de créditos dentro de los 30 días, no tienes derechos para cobrar dentro del cronograma de pagos. Ahora, tú dices, no perdí mi derecho a cobrar. Claro, si tú vas a un proceso judicial ordinario y le dices al juez, tengo esta deuda, probablemente el deudor se defienda diciendo que está en un procedimiento concursal y debiste apersonarte dentro de los 30 días, con lo cual, en el mejor de los casos, te colocaría el deudor en un AGR como acreedor no reconocido. ¿Qué significa esto? Que irías al final de la cola. Primero, en un ejemplo que di en el medio de la exposición, tienes un AGR de 10 años, tú empezarías a cobrar en el año 11, ¿de acuerdo? Siempre y cuando lo registre en tu contabilidad. Lamentablemente, esas son las reglas del preventivo y es lo que ocurre en la práctica, ¿no? Bueno, señores, muchas gracias por haber participado. Les agradecemos mucho su asistencia. Finalmente, cualquier comunicación, les comparto de nuevo pantalla para que puedan tener nuestros correos, eh, nos puedan hacer las consultas que ustedes consideren. Y cualquier cosa que necesiten, estamos a su disposición, nos escriben, nos llaman y con gusto les absolvemos las consultas. Muchas gracias por su participación a todos. Muy buenos días. Bueno,